8:19 de la mañana, seguimos con más de Real Caimanera, y así como todo puede pasar, justamente, un 8 de julio, pero de hace 6 años, específicamente en el Mundial de Brasil 2014, creo, César, que presenciamos uno de los resultados futbolísticos no solo más inesperados, sino sorpresivos en la historia reciente de este deporte, cuando en las semifinales del Mundial de Brasil 2014, específicamente en el Estadio Mineirao, Alemania le endosaba un histórico 7-1 a Brasil en su propia casa y que hacía quedar pequeña la tragedia del Maracanazo, esta que sucedió también en 1950 en el Estadio Maracaná entre Brasil, exactamente, y la selección de Uruguay. Para eso tenemos a quien fuese ese día el árbitro principal del encuentro. Hablamos del señor Marco Antonio Rodríguez, ex árbitro profesional mexicano. Marco, buenos días, bienvenido a Real Caimanera, a Venezuela, muchísimas gracias por tu tiempo. Te saludamos César Kensen, María Cristina Santori, quien te habla Antonio Abellaz. ¿Cómo estás? César, María Antonio, saludos a todo el pueblo venezolano. Es un honor estar con ustedes, me da mucho gusto que podamos conversar. Bueno, y para entrar en materia, Marco, y tratar de aprovechar el tiempo, porque de verdad nos honra muchísimo poder conversar contigo, ¿qué se te pasaba por la mente, no? Porque estamos hablando de una semifinal de una Copa del Mundo, un partido reñido, me imagino que para ti era un reto muy, muy grande en la etapa final de tu trayectoria profesional en ese momento, y resulta que a la media hora del primer tiempo, el encuentro ya va 5-0 a favor de los alemanes. ¿Qué pensabas? ¿Recuerdas qué se te pasaba por la cabeza estando dentro de la cancha? Sí, bueno, siempre el factor sorpresa, ¿no? Porque nadie espera un resultado tan contundente. Tú como árbitro aún que conoces cada país, sus modelos de juego, su historia, se está enfrentando el pentacampeón en casa, ¿no? Con toda la responsabilidad social, económica, deportiva, de ilusión, etcétera, contra una gran potencia como Alemania, y tú esperas un partido que va a ser más parejo. Sin embargo, yo creo que Brasil en ese momento queriendo evitar lo inevitable, es decir, evitar un maracanazo, se convirtió en un mineirazo. Un mineirazo porque Alemania salió y fue al Mundial a ganarla. Si ustedes recuerdan, esta Alemania llevó todos, creo que fue en Fortaleza, me parece su centro de reunión, donde prácticamente llegó a su lugar donde iba a estar concentrada, le modificó todo, le hizo un entorno conforme a su modelo tecnológico, deportivo, científico y futbolístico para ellos. Y si ustedes también recuerdan, el tipo de juego que hacía Alemania era el famoso juego español, el modelo español del tiki-taka, juego posicional que se vivió en Sudáfrica. Los alemanes lo juegan en Brasil, pero con el toque alemán. Y eso nunca supo descifrar el equipo brasileño, porque siempre Alemania tenía siempre apoyo, siempre estaban desmarcados, recibían con ventaja solamente para la finalización. Y el primer gol, el segundo gol, el tercer gol, la capacidad de respuesta de los brasileños entre el temor a la derrota, la frustración, el no tener respuestas durante el juego, se convirtió esto en un caos deportivo. Sí, señor. De hecho, en una sumatoria de temores que los llevó a un desenlace terrible. Que esto cambió, o sea, digamos, la historia de muchas cosas, hasta la historia de la matemática en Brasil, porque antes contaban de una manera, ahora cuentan, para contar hasta 7 cuentan Müller, Klose, Kroos, Khedira, Schröder. O sea, es la única manera para llegar al 7 rápido. Ahora, quería preguntarte precisamente en la onda de lo que preguntó Anthony. ¿Cómo se sintió la emoción en el estadio? Porque al inicio del partido, estamos hablando de Brasil, en Brasil jugando las semifinales, o sea, era digamos, la carga emocional era muy alta, era mucho ánimo, mucha esperanza. Cuando empiezan a caer esos goles tras goles, ¿cómo se sintió el ambiente? O sea, ¿qué tan pesado se sintió el público en el estadio en ese momento? Y te lo pregunto a ti, Marco, porque estabas ahí, pues, de primera fila. ¿Cómo se sintió el ambiente en ese momento? Bueno, en la alta competición, el árbitro está, el sonido del público o la atmósfera del público es simplemente atmósfera. Pero tú ves los rostros, tú ves la sensación cambia, el entorno se ve adverso, se ve una temperatura de juego de tristeza, de frustración, de una cierta esperanza de que quizá podamos remontar, pero es que se vive en cada gol, cada momento, cada circunstancia da respuestas distintas.
Y entonces tú tienes que saber entender y darle lectura al juego de lo que está sucediendo y qué puede venir, principalmente qué puede venir que te pueda descomponer el partido, qué se puede generar, que digas, esto se puede desbordar, y nosotros los latinoamericanos, y bueno, el Brasil, del continente americano, nos damos cuenta que para nosotros la derrota, perder 1-0, bueno, 2-0, pero el 3-0 es pasará el balón, doloroso, pero tú no pasas. Sí, exacto. Somos de mecha muy corta, y eso nos genera una poca respuesta a la frustración, y esa es la labor que tenía que hacer un árbitro. O sea, en mi caso tuve que hacer labor de concientización, de prevención, de que el jugador sintiera que yo estaba ahí, aunque yo no silbara, se diera cuenta que no estaba libre, que no se valía todo. Claro, y que no se saliera de control, porque, o sea, para esos claro, niveles, ya cuando tú tienes un 5-0, esto duele mucho. Claro, a pesar de ser profesionales, que no desembocaran la frustración tal vez en alguna falta que fuese flagrante, ¿no? Y que pusiese incluso en riesgo la seguridad física de los alemanes, ¿no? Porque sigue siendo un partido de fútbol. Hay una barrida, recuerdo que va al tobillo de Klopp, pero él se alcanza a quitar. El jugador profesional está tan entrenado y sabe, en su memoria, en sus gestos motores, en su memoria motriz, saben quitarse los golpes. Él se quita un golpe que va al tobillo, que no recuerdo del jugador brasileño, pero sí fui hacia él. Tengo muy claro el rostro, y recuerdo que lo agarré de los hombros y lo sacudí, ¿no? Como diciendo, así no, o sea, no te lo voy a permitir. Yo estaba consciente de que si la patada se consolidaba, como iba directo al tobillo, yo le iba a expulsar. Iba a hacer daño. Pero yo sabía que expulsarle, mira, más que hacerle un daño era la frustración. Pero afortunadamente no se dio, quedaron 11 contra 11, pero siempre hay situaciones que uno en un partido de fútbol, tanto el jugador de experiencia como el entrenador o hasta el analista de juego y el árbitro, vamos sintiendo la información que va reflejando el partido. El partido habla, el partido tiene una voz, y ahí tú tienes que estar atento para saber qué vas a hacer. ¿Qué tal, Marco? Te habla María Santoro. No, eso no es el único encuentro que bastante particular que te ha tocado pitar, o que te tocó pitar durante tu carrera de árbitro. Sí, María, gracias. Mira, yo creo que este partido sí. Mira, yo me fui a los 40 años, no me fui a los 45. La FIFA te permite irte hasta los 45 años o un poco más ahora. Pero yo decidí cerrar mi carrera a los 40, 3 mundiales. ¿Será que desde un inicio, cuando yo visualicé ser árbitro, mi objetivo era ir a los mundiales y dirigir la final de la Copa del Mundo? Yo siempre le dije a mi madre, a los 16 años, 16, 17 años, le dije, madre, yo voy a 3 mundiales, dirijo la final y me retiro. Por eso quizás en mi mente no estaba un cuarto mundial, no alcanzaba a ver una posibilidad de un cuarto mundial, sino para mí era un tercero, pero un tercero cerrándolo con calidad. Cuando se da la bendición de que Dios permite el Brasil-Alemania, el 1-7, etcétera, porque esa fue la final del mundial, aunque sabemos que fue la final Alemania-Argentina, pero en la sensación de la memoria de la competición, ese partido queda más en la memoria, es el que más recuerda a la gente. Claro, de acuerdo. Y Brasil, cuando queda eliminado, no sé si recuerdan ese tema, porque cuando queda eliminado Brasil, hubo un caos social afuera, empezó a haber ya ahora. Claro. Sí, es cierto. Porque es que aparte te tocó con un equipo de casa que no es cualquier equipo, o sea, te tocó con un equipo de casa como Brasil y que además en verdad estaban soñando con ganar esa copa, pensaban que estaba en el escenario perfecto para ganar esa copa. Sí, tienes razón. Siempre vamos Brasil. Mira, hay equipos en Copa del Mundo que logran, ya ganaron si fueron al mundial, con la simple clasificación, que no es un tema menor, ya logran un objetivo. Hay equipos que pasar a cuartos de final ya lograron un gran éxito en el mundial, pero hay equipos que tienen que ir a ganarlo sí o sí. Brasil, Alemania, Italia, ahora España le exigen todas. Argentina, tocas Italia Holanda. y tenemos que tocas Italia y hay un partido interesante que también te tocó pitar durante tu carrera, y es el de Italia-Uruguay con aquel mordisco de Luis Suárez. ¿Cómo fue ese momento? ¿O cómo es un momento así para un árbitro, tomando en cuenta, como tú lo decías anteriormente, ellos son profesionales, se supone que ellos saben hasta qué límite pueden llegar? Cuando yo recibo la designación, yo tenía muy claro que no iba a ser un partido fácil, porque
Yo ya había arbitrado Milán Boca Juniors en el Mundial de Clubes en Japón, en Yokohama, 2007, sí. Y ya conocía los temperamentos del juego, aunque tú ya te vas relacionando cuando tienes carrera internacional amplia, ya en alguna etapa de tu carrera deportiva te enfrentaste o arbitraste equipos que vas a verlos hablo los italianos o hablo los argentinos y o los uruguayos también. Entonces todo ese tipo de comportamientos latinos, igual insisto, con una intensidad alta, con una gran convicción por ganar, son extremadamente competitivos, son muy parecidos los argentinos, los uruguayos, los italianos, son muy parecidos. Entonces un Italia-Uruguay, ¿qué te reflejaba o qué te decía? Bueno, Italia tenía un historial de que siempre compite, había sido campeona del mundo en Alemania, pero ya no venía fuerte esa selección, ya estaban en un proceso decadente los jugadores, ya estaban grandes muchos de ellos, llámese Pirlo, llámese algunos de allí, estaba su modelo de juego. La prueba está que a Rusia no fue, o sea, Italia a Rusia no calificó, quiere decir que su modelo o su proceso generacional ya venía menos, luego te enfrentas a un Uruguay, no sé si recuerdan que en ese grupo la sensación fue Costa Rica fue la que los ticos rompieron todo el paradigma y arrebataron un lugar, entonces ya nada más había un espacio para uno, en este caso era Uruguay o era Italia. Y en este momento tengo que decir esto, Costa Rica dio el mordisco al mundial como Suárez a Chiellini, ¿vale? Sí, fue exactamente, pero este fue legal. Fue futbolero. Ahora, Marco, agradeciéndote muchísimo por tu tiempo y lamentamos que sea corto, limitado el tiempo en radio. Preguntarte antes de despedirte, ¿cuál fue tal vez el mundial más especial para ti de los tres en los que participaste, ¿no? Alemania 2006, Sudáfrica 2010 o Brasil 2014, por las razones que sea, ¿con cuál te quedas antes de despedirnos? ¿Con cuál de los tres? Me quedo con el último, Brasil 2014, porque fue la consolidación de utilizar todo el bagaje que teníamos y la fe y la preparación para lograr los objetivos deportivos. Marco, muchísimas gracias. Para nosotros fue un grandísimo honor poder conversar contigo el día de hoy. Muchas gracias. Bendiciones a todo su pueblo venezolano. Les quiero mucho. Tengo muchos amigos venezolanos. Yo vivo actualmente en España. Aquí hay mucho venezolano y también tengo amigos venezolanos allá, árbitros también como Juan y todos que viven allá en Caracas, y son un pueblo muy lindo. Que Dios les bendiga. Amén, muchísimas gracias. Bueno, ya lo sabe, Marco Antonio Rodríguez es amigo del profesor Juan Soto, ¿quién lo diría? Árbitros internacionales los dos. Escuchamos a Marco Antonio Rodríguez, ex árbitro profesional, que fue el encargado de impartir justicia un día como hoy, hace 6 años, en ese Alemania 7, Brasil 1, del Estadio Mineirao. Mira qué curioso, 7-1 y fue el 8. Oye, vale, exacto, qué buena suma. Vale, las matemáticas, chicos. Sí, las cosas que uno se da cuenta ahorita.